Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta última sesión de la conferencia contra proceso, que está dedicada básicamente a un tema que me parece sumamente importante, que es la vanguardia ideológica contrarrevolucionaria. Si bien lo tocamos en parte dentro de la charla general, hoy día quisiera abundar en eso y también particularmente entrar en el tema de contradiscurso, particularmente porque vamos a tener en agosto, supuestamente, el plebiscito de salida de la Constitución. Entonces, en la medida en que ustedes entiendan qué es lo que es contradiscurso y podamos trabajar, todos los que quieran hacerlo en eso, y generar contradiscurso, bueno, efectivamente podríamos tener un crecimiento del rechazo en forma importante, por eso me parece muy importante esta clase. Bueno, esta semana se terminó por cumplir de alguna manera el vaticinio que ya habíamos venido haciendo hace mucho rato, desde antes del plebiscito, en el sentido de que esta convención constitucional era la clausura del proceso revolucionario en el término institucional. Y esta semana, con todo lo que se ha aprobado a nivel de las comisiones, sacaba el derecho de propiedad, sacaba el derecho de la propiedad intelectual, se acaban las minas, las concesiones mineras, se acaba la república porque pasamos a ser Estado plurinacional, pluricultural, etcétera, regional, etcétera. Todo lo que están haciendo. Les demuestra que hace 2 años atrás, cuando estábamos advirtiendo que esto iba a venir, o antes, porque tenemos textos anteriores, no estábamos locos, no estábamos exagerando, no estábamos asustando a nadie, le estábamos diciendo lo que iba a pasar. Y era predecible, por supuesto que era predecible. ¿Por qué? Porque bastaba hacer el trabajo que hemos venido haciendo mucho rato. Les voy a compartir a todo esto, se me había olvidado. Hay una carpeta en Box. Box es un sistema de almacenamiento en la nube, en Internet, donde están trabajos míos desde el año 2003, aparte de bibliografía, muy importante. Ahí está el método de intelección estratégica, entre otras cosas. Así que ahí les mandé el link por el chat. Y si van a revisar un trabajo que se llama ¿Qué es la deconstrucción? De 2003, está publicado ese año, en 2003 ya estábamos anticipando lo que está pasando ahora. Esto es casi 20 años atrás. ¿Y cómo se logra hacer eso? Bueno, porque uno está haciendo análisis y se mete a nivel de proceso a estudiar los procesos. Y ahí está el resultado. Y se puede predecir lo que va a pasar. En ese texto que es la deconstrucción, hablábamos de la deconstrucción de las Fuerzas Armadas, de la construcción de la nación, de la construcción de la deconstrucción de Santiago en función del Transantiago. 2007 empezó el Transantiago. ¿Y qué significó el Transantiago? Segregar aún más a los sectores de la periferia de Santiago, más segregado de lo que ya estaban. Eso significó en la práctica, porque gente que habitualmente tomaba una locomoción para venirse, voy a poner el caso extremo, de La Pintana a Las Condes, empezó a tener que tomar 3, incluido metro, que el metro empezó desde el minuto mismo que partió el Transantiago, empezó a colapsar desde el punto de vista de la demanda. Y terminó eso transfiriendo parte de la evasión, que permanentemente en el Transantiago ha sido del orden del 30%, y ustedes entenderán que ninguna empresa en ninguna parte del planeta sobrevive con una evasión promedio del 30-35%. Y eso se traspasó al metro y terminó en la evasión masiva que llegó al 18 de octubre. Ahí está la línea, la secuencia. Bueno, eso está escrito en 2003 y después una adenda en 2007. Mucho antes que pasara nada de esto. No había todavía, habíamos salido de la revolución pingüina. El 2011 estuvo la revolución, antes, el 2003, la revolución de las mochilas. Música que le tira el agua en la cara a la ministra. Eso fue el 2000. No, se me fue la fecha. Todos esos elementos le estaban mostrando mucho antes que ocurrieran las cosas que están ocurriendo lo que iba a pasar. Eso no es una capacidad de adivinanza o de ser una especie de
vidente, no tiene nada que ver con eso. Simplemente aplicación del método de interacción estratégica. El texto está ahí en la bibliografía y les permite a ustedes entender los procesos, que es lo que enseñamos básicamente en el curso de politología básica que damos a todos los que se quieran inscribir en el movimiento. Esto es gratuito. 40 clases. Cuando pasó eso, de estar anticipando y decir va a pasar esto, va a pasar esto, y después vienen varios textos más hasta llegar a 2019 mismo, bueno, había que tomar alguna medida. Entonces con el profesor empezamos a hacer cursos de fin de semana de politología. Eran unos cursos súper intensos porque eran viernes en la noche, sábado casi todo el día y domingo desde mediodía, a veces la mañana hasta la noche. Súper intenso, concentradísimo. Pero eran para grupos de no más de 18 personas, 15 personas y menos, a veces 10. Entonces era muy lento, además con un nivel de desgaste enorme el profesor. Pero partimos hace como 6 años, más o menos, haciendo eso, de forma sistemática. Anticipando esto. ¿Y por qué lo estábamos haciendo? Porque la misión que nos pusimos, básicamente, y yo la asumí así, fue de formar lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Bueno, pues nos falta vanguardia. Eso es lo que nos falta. Vamos a mirar entonces el tema de las vanguardias y cómo es posible aún de que podamos construir una vanguardia. Voy a irme hacia atrás a una de las diapos que ya vimos para volver a tomarme de ahí y avanzar. Ahí están viendo ustedes, la vimos en la primera clase, los actores internos y externos y visibles e invisibles en Revolución Rusa. Eso fue lo que comentamos en esa clase, ¿se acuerdan? Pues bien, ¿cuál es el punto importante acá de los cosmistas? Quiero detenerme en eso. ¿Por qué yo he insistido, tengo que hacer un documental de los cosmistas? Lo debo, porque hace mucho rato que lo he tenido, o sea, lo he estado ofreciendo, pero no lo he hecho, no he podido. Pero bueno, ¿por qué son tan importantes los cosmistas? Porque eran una vanguardia. Esa es la primera constatación empírica. Bernachevsky, Tsiolkovsky y así, todos eran vanguardia. ¿En qué eran vanguardia? En pensar el futuro. Eso es lo que estaban haciendo. El cosmismo viene de la idea de que todo es material, esto es precomunismo, pero la base del materialismo está ahí absolutamente presente. Todo es material, el universo es material. Y el cosmos sería la entidad suprema, donde estaría la verdad, el bien, la bondad, etcétera, etcétera. No lo dicen exactamente así. Y de ahí viene la idea de cosmismo. Cosmismo. Por eso se llaman, reitero ahora, cosmonautas. Los astronautas en Rusia no se llaman astronautas, cosmonautas. ¿Por qué eran vanguardia? Porque estaban anticipando el futuro y estaban mirando para adelante y estaban adelante. Es decir, la gente que estaba ahí estaba adelantada a su época. Fueron los responsables de haber lanzado el Sputnik a la atmósfera. El primer satélite que hubo en el planeta artificial humano. Y después fueron los que desarrollaron toda la carrera espacial rusa. Nunca aparecieron del punto de vista público. No era la función. Cosmismo en Occidente se vino a conocer a la caída de la Unión Soviética. Se tenía noción de lo que habían hecho algunos de los autores ahí, por la carrera espacial particularmente, pero no el fundamento. Bueno, cuando empezaron a salir los textos sobre cosmismo, uno se dio cuenta de que detrás del Partido Comunista ruso había otra cosa, que no era exactamente las mismas bases, era comunismo de todos modos, pero no tenía nada que ver con la estructura de la Unión Soviética ni con lo que la Unión Soviética representó. Era otra cosa. Y era esta vanguardia que fue capaz, reitero, de hacer la carrera espacial rusa, y en el fondo tractorizar, si se entiende, a esta estructura del aparato del Estado hacia un lugar donde no necesariamente hubieran ido. Obviamente, post Segunda Guerra,
Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron a los científicos nazis. Werner von Braun se fue a Estados Unidos, porque lo pillaron los gringos primero, pero los rusos se llevaron también bastantes científicos a la Unión Soviética, y particularmente se llevaron todo el desarrollo de las B-1 y las B-2. También tiene que ver con lo que pasó después en la carrera espacial. Y finalmente llegamos a la Luna por Werner von Braun, que es el padre del viaje a la Luna, porque él siempre tenía en la cabeza ir a la Luna, porque también era vanguardia. Pero era otra vanguardia, alemana en este caso. Detrás de lo que está aquí, entonces, están varios niveles. ¿Y cuál es el nivel mayor? Si quieren tomen nota, porque esto lo voy a decir oral, no lo tengo en una lámina, pero el nivel mayor siempre es cosmogónico y cosmológico. Es decir, usted tiene que tener una cosmogonía y una cosmología, que significa tiene que entender o plantear una visión de la realidad a partir de su génesis y la estructura de esa realidad en el tiempo, en el desarrollo. Si no tiene eso, que está por acá, ¿cómo desarrolla lo que va a venir hacia abajo? No lo puede desarrollar. Y ahí vienen los primeros problemas que hay que enfrentar. Occidente arrastra cosmología y cosmogonía desde hace más de 5.000 años. Y yo en clase lo retraigo hasta el Paleolítico, 40.000 años atrás. En politología uno lo van a ver. Y lo arrastra porque eso es la tradición. Y esa tradición va a modelar en el tiempo lo que entendemos por Occidente. Y está cosmogonía, cosmología, teogonía, está incluido, la emergencia de los dioses, y después de Dios, pasamos de politeísmo a monoteísmo. Y finalmente, hasta Revolución Francesa, que ya lo vimos, pero partió antes, el siglo XV, empieza a cuestionarse en forma sistemática, a partir de, y esto es una cosa interesante, porque quienes primero lo hicieron, este cuestionamiento, fueron miembros de la Iglesia. Y el más destacado de esos miembros de la Iglesia es Lutero, entre otros, cuestionando la propia Iglesia. A la época del Renacimiento, que coincide con lo que estoy diciendo, se producen dos cosas. La primera y más importante es que se va a redescubrir o descubrir Pompeya y Herculano, dos ciudades romanas que habían quedado sepultadas por la erupción del Vesubio el año 80 a.C., no me acuerdo. Que habían quedado descritas la erupción por Plinio el Viejo, entre otros, que murió, o Plinio el Joven. Bueno, y el Renacimiento está basado fundamentalmente en ese reencuentro de la cultura clásica que se produjo en Pompeya y Herculano. Y la vanguardia de la época, ¿quién era? Curiosamente era el abuelo del rey Fernando VII, que era en ese minuto rey de Nápoles, Carlos III, si no me acuerdo. No me acuerdo ahora. Su señora era muy aficionada al arte. Y cuando descubrieron Pompeya y Herculano, esa se fascinó. Y el rey pagó para que se hicieran las investigaciones. Empezaron a sacar las estatuas, empezaron a sacar un montón de cosas. Ellos mandaron a imprimir un libro, imagínense la inversión, que es como de este porte, con todo lo que habían sacado de Pompeya y Herculano. Y luego ese rey de Nápoles, por una cuestión de sucesión y se habían muerto los otros, pues termina siendo rey de España. Y de ahí viene la línea de Fernando VII, que va a perder el imperio, producto de las ideas que su abuelo había puesto en boga, que es muy interesante, porque el abuelo era vanguardia, como rey, y daba lo mismo que fuera rey, porque no es un problema de estatus, ni tiene nada que ver ser vanguardia, y quiero que se saquen de la cabeza al tiro ciertas nociones que son incorrectas. Vanguardia no tiene nada que ver con capacidad académica, ni estudio académico necesariamente. Los cosmistas rusos, que estamos mirando ahí,
Algunos de ellos ni siquiera habían ido a la universidad. No tiene importancia eso. Ya voy a dejar de compartir para volver acá. Tampoco tiene que ver con determinada posición socioeconómica. Vanguardia puede ser una persona que no tiene recursos como una persona que tiene muchos recursos. No depende de eso. Y tampoco necesariamente tiene que ver, porque también se suele confundir con una especie de capacidad intelectual superior. No, tampoco. No. Por supuesto que ahí hay cabeza en los comunistas que ya vimos, y estudios también, pero eso no es lo que los define. Las vanguardias y la definición formal es que son minorías lúcidas. Eso es la definición de manual de vanguardia. Minorías lúcidas. Lúcidas viene como concepto justamente de la Revolución Francesa, las luces que nos iluminan, que son las luces del Renacimiento. Entonces, entre Renacimiento y Revolución Francesa, se produce el primer quiebre de sentido respecto de Occidente. ¿Qué se pone en cuestión? Teogonía, teología, cosmología, cosmogonía. ¿Por qué? Porque aparece la razón como suprema deidad, literalmente, en Revolución Francesa. Y Dios cristiano, queda fuera. De hecho, ya lo vimos, la Revolución Francesa terminó la relación con el Vaticano. Otras cosas, después la reponen cuando viene la restauración. Ese primer quiebre se proyecta. Y a partir de esos revolucionarios vienen todos los demás revolucionarios hasta el día de hoy. Porque se puede rastrear a Boubève, por ejemplo, comunismo como principio en Revolución Francesa. No existía, por supuesto, el Partido Comunista. Pero las ideas de comunismo están en Boubève, que no es tan conocido dentro de los revolucionarios, pero es muy importante por esto que estoy diciendo. Se le llama el primer comunista, de hecho. Que lo que era, lo que estoy diciendo, vanguardia, estaban mirando o estaban más adelante, mirando o definiendo lo que iba a ocurrir. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día en Occidente particularmente? Primero, que en general ha habido un abandono, y esto es producto, por supuesto, del proceso mismo, ha habido un abandono de las categorías metafísicas y trascendentales de lo que era Occidente. Esa es la primera constatación. Es decir, el Occidente cristiano, con la idea de un Dios Padre, se ha abandonado. Y eso ha sido en el tiempo, no pasó hoy día, viene de mucho atrás, de la Revolución Francesa en particular. Con Nietzsche asistimos a la muerte de Dios. Dios ha muerto, lo ha matado su amor y compasión por los hombres. Bueno, si usted mata al creador, lo lógico es que va a morir la criatura. Y ahora viene la muerte ¿de qué? Del hombre, del ser humano, lo voy a decir así, en términos occidentales. Y se lo reemplaza por qué? Vanguardias. Bueno, yo siempre estoy hablando de construcción. De construcción empezó en Francia en el 68. Derrida, Foucault, Guattari, Deleuze y otros. 68 son 40 y 50 años atrás. 53. Durante 53 años, esa escuela de vanguardia planteó su idea. Hoy día esas ideas están insertas a nivel académico en todas las universidades en Chile y en el mundo, en Occidente. En 50 años. En 50 años. Y pese a que en este caso particular de construcción sí se cumple de que esa vanguardia está formada por intelectuales y académicos, todos los que me menciono tenían, por lo menos 3 de ellos, títulos académicos, magíster y otras cosas más, y eran profesores. Pero no todos necesariamente tenían que ser o formarse ahí. Hay otros que no se formaron en Negri y otros. Y ellos
plantean esta tesis de la deconstrucción que hoy día es hegemónica. Yo diría que casi toda la universidad en Chile, porque está ahí. Pero las vanguardias entonces, actuales, no están ahí. Están en post-deconstrucción. La deconstrucción ya no es vanguardia, ya dejó de ser vanguardia, está aplicándose. Ellos están en post-deconstrucción. Post significa después de. Entonces, cuando yo les digo post-deconstrucción, les digo que algo que viene después, pero no les digo qué. Y esa es la trampa. Como decir postmoderno. Bueno, deconstrucción es postmoderna, así se la define. Postmoderna, postestructuralista y postmarxista. Las tres categorías. ¿Y qué es lo que es? Entonces, post-deconstrucción, ¿qué es lo que viene más allá? Curiosamente, volvemos atrás a los cosmistas, porque una de las líneas de fuga de cosmismo ruso tiene que ver con la noción de que ellos plantearon, y les creo que se lo leí en la primera clase, de que el fin de la humanidad tenía que ser, o el destino de la humanidad tenía que ser la inmortalidad. No sé si se recuerdan, les voy a leer la cita de nuevo. En el manifiesto de los biocosmistas inmortalistas, 1922, Alexander Svatogor dice: la inmortalidad de todos los seres humanos debe ser la meta y el prerequisito de la futura sociedad comunista, puesto que la solidaridad social verdadera solo puede imperar entre inmortales. La muerte separa a las personas. La propiedad privada no puede ser verdaderamente eliminada mientras cada individuo sea dueño de su pedazo privado de tiempo. 1922. ¿Por qué eso se relaciona con post-deconstrucción? Porque en post-deconstrucción una de las líneas es transhumanismo. Bueno, y esto está conectado directo con los cosmistas. La noción es exactamente la misma. ¿Qué es transhumanismo? El ir más allá de lo humano. Y ahí viene teoría Cyborg. Hay todas estas películas de eso, partiendo por Robocop, para los que son más viejos. ¿Ya? Robocop es el policía que matan y después lo reemplazan por parte robótica. Y llega a películas muy recientes, donde ya se están explorando otras cosas, o a series. Por ejemplo, en Netflix, Altered Carbon. ¿Qué es lo que es Altered Carbon? Una serie donde los cuerpos humanos son reemplazables, porque tu conciencia está en un chip y se puede meter de cuerpo en cuerpo. Entonces, a esto se le llaman las pieles, da lo mismo, es irrelevante el cuerpo. ¿Qué decían los comistas? Decían la inmortalidad, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a reemplazar órganos, estamos en este minuto estamos con impresoras de órganos 3D. No sé si sabían. Las mismas impresoras que hacen cosas con plástico, hoy día se pueden ocupar para hacer órganos con células que se imprimen. Y de ahí un paso a, por ejemplo, bueno, hace mucho rato que tenemos corazones artificiales, pero hígados artificiales, riñón artificial, pulmón artificial, ojos artificiales, cámara. Y por el otro lado, la interfase humano-máquina. Hasta ahora han sido experimentales y básicamente son cables que uno le meten en la corteza aquí justamente y que tienen conexión para afuera a los computadores. Piñera, hace 2 semanas atrás, o 3 semanas, yo no me acuerdo ya, salió hablando de que iba a ser posible el control mental y no sé si lo escucharon esa tontera que dijo, pero no es tontera. No es tontera, está planteando lo que va a pasar. Porque él, no necesariamente él, pero ya se lo tiene adoctrinado con esto que viene. ¿Y qué está haciendo Girardi? Está planteando los derechos neuronales. No sé si no han escuchado eso. ¿No? ¿Y por qué lo está planteando? ¿Por qué tendríamos que tener derechos neuronales? Bueno, porque alguien va a intervenir a nivel neuronal. Si no, ¿para qué? Si no tuviera la posibilidad que eso ocurriera, ¿para qué vaya a estar haciendo legislación al respecto? ¿No? ¿Te está adelantando el futuro, sí o no? Sí, te lo está adelantando. ¿No? Y no es que Girardi sea vanguardia, esa idea no la viene de él. Esta cosa viene del Congreso Futuro y de los que están en realidad en vanguardia.
En realidad es vanguardia. Y después, usted puede sumarle otras cosas que son más antiguas para llegar a lo que estamos. A la pasada, no sé si mencioné a Thomas Malthus, pero lo voy a retomar acá. ¿Por qué es tan importante Malthus y por qué hoy día casi no se estudia? Porque era un chanta. Primero, lo que estoy diciendo en castellano fácil, ¿ya? Malthus planteó esta famosísima idea de que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Y por ende, que nunca el planeta iba a ser capaz de soportar la presión de la especie humana con los números que íbamos a tener. Eso está en la base de darwinismo, por una parte, que es parte del pesimismo racial que hay parte, y en la segunda, de socialismo fabiano, que fueron los que se apropiaron de esto como concepto. Entonces, para los socialistas fabianos, que son precomunistas, y por ende están conectados con esta otra vanguardia, los seres humanos somos demasiados. Hay que eliminar parte de la humanidad. Ese es el concepto. Hay que reducir la natalidad y ojalá que se muera mucha gente. Porque el planeta no aguanta. Eso es Malthus. ¿Por qué dije que era chanta? Bueno, porque es falso lo que acabo de decir. Es mentira eso de que los recursos son limitados y las necesidades son limitadas. Si yo a usted, por muy glotón que sea, le pongo 50 pizzas adelante, usted no se come las 50 pizzas de un zampazo, no puede. Tenía hambre, ¿cierto? La necesidad. Pero la necesidad se va a suplir hasta cierto punto y después usted no va a poder seguir comiendo. Por una parte. Lo estoy diciendo de la forma más sencilla. Pero por otra, y esta es la cuestión más pesada, científica, la biota del planeta siempre ha estado en relación con los ecosistemas del planeta. Es decir, ¿usted cómo puede comparar la biomasa del Jurásico con dinosaurios respecto a la biomasa nuestra? ¿Qué hay más? ¿Carne de dinosaurio o carne humana? Carne de dinosaurio. Entonces, por pura biomasa, uno podría decir, entonces, los dinosaurios se extinguieron por la biomasa, porque eran demasiados dinosaurios. Mentira, cayó un meteorito, sabemos, Chicxulub, Yucatán. Si no, tal vez seríamos reptiles y no mamíferos. ¿Quién sabe? Porque los dinosaurios han seguido dominando, evolucionando. Otros dicen que al revés, que justamente gracias al meteorito es que los mamíferos pudieron surgir porque eran muy chicos en esa época, tipo zarigüeya. Y de ahí venimos nosotros. ¿Ok? Pero en cada etapa, desde por lo menos 500 millones de años, cambio y cosecha, el planeta ha tenido las biotas que el planeta soporta. Y hoy día, si eliminamos a toda la población, matamos a todos los seres humanos, y los queremos poner juntos, haríamos como una pirámide, más o menos del porte de la pirámide de Keops, en un pedacito del Gran Cañón o en el Valle de la Luna en San Pedro de Atacama. Eso es toda la biomasa humana, los 7.000 millones que somos. No más. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas más distribuidas en el planeta? Las que realmente hacen el peso del planeta, dos. La quitina, que forma los esqueletos de los crustáceos y los insectos. Esa es la molécula animal más distribuida. Y la segunda, o la primera en realidad, es la lignina, que forma los troncos de los árboles y las plantas leñosas en general. Esas son las dos moléculas. Es decir, la biomasa más importante del planeta son plantas, insectos y crustáceos. Esa es la biomasa real. Eso es lo que más pesa en vida en el planeta. Y lo segundo con Malthus es que esta ecuación que él hizo era falsa porque nunca estudió reproducción. El que sí había estudiado reproducción fue Nicolás de Pisa, un matemático italiano del siglo XV, Renacimiento, que se fue a Egipto y que en Egipto hizo cría de conejos y determinó con la cría de conejos lo que hoy día conocemos como la sucesión de Fibonacci, porque Nicolás de Pisa se llamaba, o sea, tenía el seudónimo de Fibonacci. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5 y así. ¿Por qué es tan importante la sucesión de Fibonacci? Aparte de porque los caracoles tienen la sucesión en términos de espiral y que
las semillas de un girasol se ponen en sucesión de Fibonacci y que las ramas de un árbol también salen en función de Fibonacci, pero más importante que eso, las especies se reproducen en la función, en términos de las secuencias Fibonacci. Eso es lo más importante. Por lo cual la curva es muy distinta a la otra curva que plantea Malthus. Malthus nunca estudió esto. Entonces, ¿cómo podía afirmar que él decía cosas como esta? Si usted deja que una ostra ponga todos los huevos y todos los huevos de una ostra sobreviven, resulta que el universo se llena de ostras en un año. ¿Verdad o mentira? Pura especulación, pues. Porque si hubiera podido ocurrir, ya hubiera ocurrido y tendríamos un universo de ostras. ¿Y por qué no ocurre? Bueno, porque el planeta siempre tiene control sobre las especies. Entonces, a la ostra, de los 8.000 huevos que ponen, uno llega a ser ostra adulta. Todos los demás mueren en el proceso, que es una de las formas adaptativas que son de los insectos, los crustáceos y así. La otra es que usted se concentre y gaste mucho tiempo en una cría y la tenga con usted mucho rato, cosa que no se la coman, no se la maten, y cuando llegue a casi adulto usted la libera, que somos nosotros. Que otra estrategia adaptativa. En cualquiera de las dos, nunca pasa que usted tenga esta explosión demográfica incontrolable que se vuelve en contra de la propia especie. Tal vez los lemmings, que son el ejemplo más extremo, claro, cada cierta cantidad de años se produce afloramiento, pasa también con las langostas, se produce afloramiento de mucha planta por condiciones ambientales y hay muchos lemmings. Y los lemmings típicamente dicen que se suicidan porque se tiran por el precipicio. Y las langostas en África, cuando cada más o menos 10 o 15 años hay lluvias, como en el desierto florido en Chile, y valga decir que la langosta chilena es de la misma familia que la langosta africana. Y podríamos tener el mismo fenómeno en Chile. Bueno, vienen lluvias en el desierto, salen muchas plantas y las langostas eclosionan por miles. Y cambian de una fase que se llama solitaria, color café, a una fase que se llama gregaria, que es color verde, y empiezan a ponerse agresivas, hasta que de repente una planta el vuelo y salen todas volando, y son las plagas de langosta. Y se comen todo lo que está a su paso hasta que terminan muriéndose. Ahí tenemos dos ejemplos extremos de esto, si siguiéramos a Malthus, pero ni siquiera en eso se cumple. Ni siquiera en eso se cumple. Con esto les quiero transmitir que toda la idea del socialismo, Fabiano desde esa época, antes de los comunistas, están basadas en un error conceptual gravísimo. Y del capitalismo también, porque el capitalismo venía con Malthus de la noción, con Darwin, de la lucha de la supervivencia del más apto. Estas son las dos grandes líneas para responder al problema malthusiano. Una, la competencia, y la otra, todos iguales y no hay distinción de nada. Da lo mismo si usted me cree o no me cree, vaya a estudiarlo. ¿Ya? Pero ahí están las dos líneas conectadas. Son materialismo los dos. Capitalismo y comunismo son materialismo. Y además, en su momento pretendían ser vanguardia. Y pretendían ser vanguardia en función de lo que estoy diciendo, en función de anticipar que la humanidad en algún minuto iba a colapsar el planeta. Bueno, somos 7.000 millones. Está toda la tesis de calentamiento global, está la tesis de las tierras que estamos usando, cuántos planetas tierra se necesitan para mantener la población actual, la tesis del reloj del fin del mundo. Es decir, usted está bombardeado en este minuto por tesis malthusianas por todos lados, todas, que le dicen que nos vamos a extinguir. La más importante hoy día es calentamiento global. ¿Y qué están haciendo los malthusianos actuales? Políticas de control de la natalidad. Eso es lo central. Que no le dan resultado. En África distribuyeron condones por millones. Y lo que pasó con eso fue que aumentó la población, no disminuyó. Porque como creían que tenían seguridad, no lo usaban bien, qué sé yo, empezaron a quedar más personas embarazadas. Anticonceptivo, segunda. Aborto, tercera. Y llegamos a la final, que es eliminación real de población. Coronavirus o otra cosa por el estilo, las mismas vacunas, no lo sé, pero ahí está. El proyecto global, que tiene relación con lo que estoy diciendo, es eliminación de una buena parte de la población del planeta, por lo menos 2/3,
¿Para qué? Para despejar y tener recursos para que el tercio que va a quedar vivo pueda vivir. Eso es Malthus, hacia a la vena. Es el fundamento. Y es falso. Es falso. Si pasa en algún minuto que los seres humanos nos volvemos plaga, virus, recuerden Matrix, que también es vanguardia, los controles planetarios van a operar igual. Y no es que nos vamos a extinguir, pero las poblaciones van a disminuir por problemas ambientales formales. Por ejemplo, obvio que si usted se come toda la comida de un sector de un país y no tiene cómo producir y seca eh, o deja el suelo inservible para hacer cosecha, se van a morir de hambre muchas personas. Cosas como esa. No necesita usted tener la intervención directa de un gallo que planifique y diga tantas cuotas de personas en Etiopía, por ejemplo, por poner un ejemplo. No, funciona solo. Esos controles son naturales. No necesita, reitero, tener a lo iluminado, a las vanguardias lúcidas, de un lado o del otro, que ahí coinciden, ¿eh? Los dos, con el tema de eliminar población. Eso no va a pasar naturalmente si antes no eliminan la estructura que nos sostienen. Y en Occidente, la estructura basal de Occidente es la familia. Esa es la estructura basal, hasta atrás. Bueno, lo que han venido haciendo es atacar a la familia desde arriba al Estado y desde la propia familia hacia arriba hacia el Estado. Porque usted destruye la familia, destruye con eso la patria, destruye la nación y finalmente el Estado. De abajo para arriba o de arriba para abajo. Está lo mismo. Y aquí estamos en pleno proceso de disolución ya formal del Estado, de la nación y de la patria. Y la familia, las cuatro cosas. Primero, parto con la familia. Los derechos de los niños y la autonomía progresiva significa que usted deja de tener autoridad sobre sus hijos. Y autoridad sobre sus hijos no significa que usted es el mandón que los reta cada rato, no, significa que usted es autor de la vida de su hijo. Eso significa autoridad, ser autor. ESI, Educación Sexual Integral. Tenemos de ministro de Educación a un homosexual. ¿Usted cree que no van a meter ahora de cajón la cuestión? De cajón. Entonces, teoría de género a la vena ahí. ¿Qué hace teoría de género en términos prácticos biológicos? Teoría de género es un método entiéndalo bien, es un método de reducción de la natalidad. Eso es. Eso es. Porque si usted hace una generación completa de homosexuales, no hay hijos. Hay perros, hay gatos y hay todas esas cosas que ahora reemplazan a los hijos. Y más encima, si les dice no tengan hijos, porque además no pueden, obvio, pero ni siquiera adopten ni nada, porque lo va a reemplazar con estas otras cosas, usted baja la población. Si lo pone como política global, es un método de reducción de población, no otra cosa. ¿Lo había visto así? Ahí está, frente a usted. No tiene nada que ver con una opción sexual ni nada, es un método de reducción de la natalidad. Chao. Y los homosexuales creen que están defendiendo sus derechos. No tiene nada que ver con eso. Están usándolo para el objeto que le acabo de plantear. Después, ya en Chile, los no matrimonios superaron a los matrimonios. Entonces los hijos prácticamente no nacen en matrimonio en Chile. ¿Y tiene algún grado de importancia eso? Sí, un poco de importancia tiene. ¿Por qué? Porque claro, teníamos una estructura jurídico-legal que protegía a la familia hasta cierto punto, pero hoy día esa estructura quedó disuelta por dos cosas, porque el matrimonio ya es matrimonio y va a serlo, acuérdense, igualitario o como quieran poner, el matrimonio homosexual. Entonces la función del matrimonio en términos de su origen, madre, de ahí viene mater, matrimonio, ser madre, desaparece. Ya no es la función. Simplemente un vínculo que da lo mismo como usted tenga, etc. Disolución de la familia, entonces, la primera cuestión. Y por arriba, que acaban de aprobar en la constituyente, Chile, Estado plurinacional, pluricultural, regional, con autonomía. Se acabó la república. En agosto próximo, si ganan la prueba, se acabó la república. Esto no es república.
Un Estado plurinacional no es república. ¿Cuáles son los 3 principios republicanos básicos de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Cierto? Ahí están. Libertad, igualdad, fraternidad. Ok. Libertad se acaba. ¿Por qué? Acabamos de tener un fallo ahora de la Corte, por ejemplo, en términos de impedir, porque eso es la práctica lo que pasó, el desalojo de alguien que se tomó un terreno. Y lo que dijo la Corte fue obligar al dueño del terreno a tener que ponerse en coordinación con el Estado para que esa gente tuviera una solución. Miren la inversión. Y si usted no tiene propiedad, o su propiedad da lo mismo que la tenga porque no se le respeta, ¿qué tiene? Y además lo puedo expandir un poquito más. ¿Cuál es la propiedad privada en Chile? Porque todos hablan de propiedad privada en Chile, pero ¿cuál es la propiedad privada en Chile? Mi casa, dicen. Ok, sí. Si usted tiene la mala suerte de tener una casa grande, tiene que pagar contribuciones. Y está pasando, Providencia, Las Condes, etcétera, de que casas grandes terminan con familias viejas, viejos viviendo en las casas, que no tienen capacidad de pago de las contribuciones. ¿Y qué pasa con eso? Pierden la casa. ¿Cuál es la propiedad privada entonces? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que es suyo, suyo, suyo? No se lo pueden quitar. El Estado le pega un manotazo cuando usted hace, ¿cómo se llama? Cuando le lega sus bienes a su hijo, entre otras cosas. Tampoco que usted tenga eso. Y así suma y sigue. Igualdad se rompe por vía de lo que ya vimos. Lo vimos en la constituyente misma. Porque las cuotas, por raza o por género, rompen la igualdad. El voto de un constituyente de pueblo originario vale 100 veces más o más que el voto de un constituyente nacional. ¿Por qué? Porque si usted compara, hubo constituyentes de los pueblos originarios que salieron con 100 votos o menos, versus nacionales que salieron con 100.000 votos. Su voto vale 100.000 veces menos que el otro. Y ahora lo quieren, ya lo instalaron formalmente a nivel constitucional. Es decir, tienen asegurado en el Parlamento la cuota del 12 y tanto por ciento, con 2% de votación obtuvieron el 12% en la constituyente, lo mismo quieren hacer en Parlamento, en esta una unicameral que quieren hacer. Además le van a meter cuotas por orientación sexual. Además van a haber 3 formas distintas de elegir parlamentarios. Regionales, locales, territoriales, algo así, luego por cuota de género, luego por cuota racial. Se acabó la igualdad. Y fraternidad, bueno, hace mucho rato que no somos muy fraternos en Chile por este mismo problema. Chao, se acabó la república. Dejamos esa república. En agosto próximo dejamos esa república si ganan la prueba. ¿Qué importancia tiene? Es radical. Porque medianamente la república, el concepto, está tomado de Roma y de Grecia. Entonces conecta con esa tradición. Platón, entre otras cosas. Esto que viene ahora no tiene nada que ver con eso. O sea, no tiene ningún fundamento ni base en nada que tenga que ver con Occidente. Es, por una parte, teoría de racismo crítico, que así se llama, que este racismo que es inverso. ¿A qué se refiere? A la frase que leí de una de las feministas radicales, el hombre blanco, el cáncer de la humanidad. No sé si se acuerdan de eso que lo vimos en la primera clase. Racismo crítico lo que dice es exactamente eso, pues. Da vuelta, invierte el supuesto racismo de la raza blanca, que dicho sea de paso es la raza que tiene menor cantidad de población en el planeta, y pone a todas las razas de color en primer lugar, en primacía. Lo que se extingue es la raza blanca. Guste o no guste, pero ahí está. Usted puede decirme de nuevo, está loco, está diciendo tonteras, vaya a leer, vaya a mirar. Ahí están las poblaciones. La raza minoritaria del planeta es la raza blanca. Y blanco tiene una cantidad de tonalidades, porque no estoy hablando de los arios, rubios, altos y ojos azules, estoy hablando de los blancos así en genérico, caucásicos. Todas las otras tienen mayor población. Y el racismo crítico lo que dice es que hay que hacer desaparecer a la raza blanca. ¿Por qué? Porque ha sido esta raza en particular, de la cual todos tenemos una porción de genes, esta, la que construyó Occidente,
la que es heteropatriarcal, normativa, falocéntrica y antifeminista, entre otras cosas. Por eso hay que eliminarla. Y esto viene por dos lados. Viene desde a nivel global de la ONU, por una parte, y de Rusia, con las teorías de Dugin, que está en la base de la filosofía que lleva adelante el gobierno ruso con Putin. Y que dice Dugin, la revolución de los pueblos de color, así se llama. Y cree, y dice, así lo sostiene, de que América es parte de la revolución de los pueblos de color. Porque tiene una visión distorsionada de América. Pese a que ha venido. Está pensando de que aquí lo que nosotros vamos a hacer va a ser el contrapeso, y esto es geopolítica ya, al peso de Estados Unidos, porque vamos a estar aliados con Rusia. ¿Y qué está pasando en la práctica? Bueno, está pasando que en Venezuela, ya los rusos están hace rato, muy hábilmente Putin ha dicho que no descarta ni dice que van a poner ahí misiles, pero podrían hacerlo, o en Cuba, que ya lo intentaron en los 60, con Kennedy, recuerdo la crisis de los misiles, y luego Bolivia, y ahora Chile. Ahora Chile. ¿Con esto qué va a pasar? Entonces, toda América del Sur, si gana Lula en Brasil y si gana Petro en Colombia, se acaba. Chao. Queda Uruguay ahí como una cosa rara, que de todos modos hay que mirarlo. Paraguay va a caer. Argentina ya cayó. Todo el continente aliado, en términos estructurales geopolíticos, con Rusia. Esa es otra de las jugadas que están pasando en este minuto. Rusia-China, las dos cosas. ¿Qué están haciendo los chinos? ¿Usted cree que los chinos vinieron a comprar la empresa más grande de energía eléctrica del país porque no están mirando la cosa que va a pasar? ¿No cree que compraron una parte del 35% del litio porque no saben lo que va a pasar? ¿No cree que compraron en Bolivia la mina más grande porque no saben lo que va a pasar? Y están construyendo carreteras en todas partes y están haciendo infraestructura en todas partes. ¿Saben lo que va a pasar los chinos o no saben lo que va a pasar? ¿Están apostando bien o mal? Eso es lo que está en curso a nivel global, aquí, en este minuto. Usted tiene que agarrar eso y sumarlo al problema que estamos metidos en este minuto. Son las dos cosas. Están a puerta de agarrarse a combo en Ucrania. Si pasa, ¿qué puede pasar? Vamos a resultar tan golpeados nosotros, aquí, como nos pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El país que más problemas económicos tuvo en las dos guerras fue Chile. En la primera, por el tema del salitre, la prohibición de que le vendiéramos a los imperios centrales, y luego, en la Segunda Guerra, por simplemente el tema económico. Nosotros quedamos desangrados de la Segunda Guerra, sin haber hecho nada, solamente por el nivel de dependencia que tenemos. Hoy día es lo mismo. Hoy día es lo mismo. Y si pasa, eso va a agravar el problema en que estamos metidos hoy día. Y esto que estoy haciendo de análisis, simplemente de contexto de lo que va a venir. ¿Cómo se responde a todo esto? ¿Cuál es la respuesta? Y aquí viene el problema de las vanguardias. Aquí viene lo central. ¿Qué ocurrió del 11 de septiembre de 1933 a la fecha? Yo ya se los dije, venía el proceso revolucionario que partió con resistencia, pasó a defensa, entró en contraofensiva y está en ofensiva, y ahora está en cierre ofensiva. ¿Y qué significa? Que todo el resto de nosotros, que no estamos en la revolución, o estamos en oposición, los más, como dice, en oposición constructiva ahora, la UDI, Renovación y Evópolis, y aparentemente también republicanos, hasta cierto punto dicen, o está en resistencia. Ellos están operando sobre líneas exteriores, porque ya están en el gobierno, porque, etcétera, y nosotros estamos para adentro. ¿Cuál es la misión y la función estando en resistencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Resistir. ¿Y para resistir qué hay que hacer? Bueno, usted no puede resistir si está muerto de hambre, si está muerto de frío, si no tiene como capacidad de protección mínima, por que sea, o tiene capacidad de replegarse. Lo que hay que hacer entonces es armar una red de resistencia nacional para poder resistir esto. Porque capacidad de defensa todavía no hay. Ellos tienen el poder, significa que si se les ocurre perseguir a cualquier persona en los próximos 4 años lo pueden hacer. No hay capacidad de defensa de eso. Ustedes dirán lo jurídico y qué sé yo, no estoy hablando de esto, esta es revolución. Las revoluciones no, les da lo mismo lo jurídico. Se lo saltan. Y luego
habría que pasar a contraofensiva, no lo detallamos porque falta mucho para eso. Pero ¿dónde está el problema central? El problema central es la vanguardia, pues. ¿Cuál es la vanguardia que nosotros tenemos? No tenemos. No hay nadie en la no izquierda, para ampliarlo, y no decir derecha, en la no izquierda, no hay nadie que esté mirando este país, nuestro país, en función de 50 años más. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasó el 73 y para adelante? Bueno, que los Chicago llegaron con el ladrillo y dijeron, esto es lo que hay que hacer. Soluciones desde el punto de vista económico estructural, de acuerdo. Cero ideología, no había ahí. Es neoliberalismo, liberalismo pasado por deconstrucción. Bueno, el resultado es este. El país creció económicamente, tenemos más infraestructura que nunca, tenemos más capital acumulado que nunca, la AFP, se lo van a robar, etcétera, saquen el 100% luego. Y eso pasó en 40 años. Mientras en ese mismo periodo, la izquierda hizo todo para llegar a donde estamos hoy día. Y bastó un 18 de octubre, con todo lo que vino después, para ponernos aquí. Es decir, del 18 de octubre al 25 de noviembre, acuerdo por la paz y la nueva constitución, en ese lapso de tiempo, la clase política entera claudicó en Chile, particularmente el presidente de la República de abajo. ¿Y por qué claudican? Porque no tienen proyecto histórico. Entonces vuelvo arriba a lo que les había dicho. Cosmogonía, cosmología, teogonía. Las tres categorías por acá. ¿Cómo usted entiende que esto se originó, de dónde viene y cómo va? Y los dioses. Y eso baja a filosofía, porque usted tiene una visión filosófica a partir de esas concepciones que son de este nivel. Y esa filosofía encarna en una doctrina X, y esa doctrina termina bajando a nivel político. Y ese nivel político, me faltó algo entre la doctrina y la parte política, va a terminar encarnando un proyecto histórico. Ese proyecto histórico es el que el partido o la estructura partidaria va a desarrollar. Pregunta, ¿cuál es el proyecto histórico de Republicanos? ¿Me pueden contar? ¿O el de la UDI? ¿O el de Renovación Nacional? ¿O el de Bópoli? ¿Cuál es el proyecto histórico para Chile? ¿Qué quieren hacer con Chile? Nada. ¿Y por qué no hay nada ahí? Porque no hay vanguardia. Entonces, ¿cuál es la misión de cualquier persona que hoy día esté mirando para adelante? Formar vanguardia. Esa es la misión. Porque si no, no hay salida. ¿Por qué no hay salida? Porque no hay vanguardia. ¿Y qué es lo que son las vanguardias? Vuelvo a repetir lo que dije la vez anterior, creo. Son los que van adelante, al frente. Son los que pasan las líneas enemigas. Están más allá. Entonces están mirando mucho más allá. Si no se forma eso, no hay discurso. ¿Qué significa? Otro curso. La gente cree que discurso o contradiscurso es mandarle un tweet en contra cuando Boric dice algo. Eso no es contradiscurso. Eso es un error grave. Si usted le responde, la tontera que él dijo, hace que primero tenga más vista, segundo lo sube en la cantidad de importancia y por último lo transforma en trending topic. Chao. Usted está haciéndole un favor con eso. El contradiscurso no tiene nada que ver con ir a discutirle las estupideces que ellos dicen todos los días. Eso no es contradiscurso. Usted, cuando ya sea les pegue, los critico, qué sé yo, está apoyando y aportándole a ese discurso. Porque usted está reaccionando a ese discurso. Contradiscurso es hacer otro camino, otro curso. Pero para saber, y para hacer otro camino y otro curso, usted tiene que saber para dónde va. ¿Y cómo sabe para dónde va si nadie está adelante diciendo por dónde hay que ir? No sabe. Entonces, ¿qué hay que formar para que eso pase? Vanguardia. Ahí está clarito. Las vanguardias van adelante y donde pasa la vanguardia va a pasar todo el resto de la gente. No necesita usted a todo el mundo que no es de izquierda formarlo y educarlo y potenciarlo para adelante. No. Usted tiene que formar la vanguardia. Los otros van a seguir a la vanguardia solitos. Y la vanguardia lo que hace es contradiscurso. Significa otro curso, otro proyecto histórico, otra idea de la realidad, otra idea del ser, otra idea de la cosmogonía, cosmología, proyecto histórico, doctrina y partido político, entre otras cosas. Entre otras cosas. Eso no está. Y los esfuerzos que se pueden hacer de parte de los partidos constituidos respecto de esto están destinados al fracaso. Porque sus estructuras son estructuras que no tienen proyecto histórico ya. Por eso hemos venido hablando hace rato de esta nueva derecha. Esto lo digo sin ser yo de derecha, yo soy nacionalista. ¿no? Es otra línea política. Pero
se necesita, se requiere en el país que haya una nueva derecha. Está el libro, que no sé si lo conocen. Va. Parece que lo presté. Pero está el libro Nueva Derecha. Hasta José Antonio Caz escribió en el libro. Si no lo tienen, véanlo. Y dentro del libro hay, por lo menos, está el análisis que es muy bueno de Juan Cristóbal Demian respecto de esto que estoy planteando. Pero para que nazca esta nueva derecha, es indispensable que se muera la vieja derecha. Es decir, que desaparezca Renovación Nacional, la UDI y Evópoli por lo menos. ¿Por qué? Porque igual que en el bosque, estos árboles viejos, enormes, tapan la luz y no pueden salir árboles nuevos. Hay que botarlos. ¿Qué es lo que pasa en el bosque? Ahí nacen árboles nuevos. Y hay que contribuir sistemáticamente a botarlos. Es decir, el llamado hoy día, y por eso yo lo he posteado, es pedirle a toda la gente que está en los partidos eso, que están a favor del apruebo, que se vayan, porque las bases están en el rechazo. Que renuncien a los partidos. Ojalá que renuncien a tal nivel que ni siquiera les dé para la cantidad de firmas para hacer partidos. Ojalá. Hay que acabar con eso. Hay que eliminarlos. ¿Para qué? Para que nazca otra derecha. ¿Y esa otra derecha de dónde sale? ¿Cómo se arma? Bueno, con gente derecha. Primera idea. Pero con gente derecha que tenga formación para ser vanguardia. Ahí está el punto. ¿Qué tenemos que formar? Las vanguardias. Y las vanguardias podemos ser cualquiera o ninguno. La función, en todo caso, es formarla. Esa es la función. Es lo principal. ¿Y dónde tenemos que ir a trabajar? Con los más jóvenes. Saliendo de aquí, o de esta serie de ciclos que hemos estado haciendo, hay que irse al nivel de 17 años, 16 años, a trabajar con ellos. Enseñanza media. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la universidad, porque ahí está el proceso central. Al niño lo toma usted en primero medio, en cuarto medio lo tiene medio revolucionario, lo pasa a la universidad y lo termina transformando en revolucionario. Chao. Se lo radicalizaron en 8 años, en 9. Y se volvió radical. En cualquiera de los esquizos de construcción, cualquiera. Bueno, hay que tomarlo allá. ¿Cómo lo hacemos? Partiendo por nosotros mismos. Si usted no le traspasa a sus niños lo suyo, los criterios básicos de análisis y de entender la realidad política, no espere que los niños vayan a salir como usted quiere. Van a estar sometidos a la influencia del proceso mismo, ahora desde el gobierno y todas las cosas que ya planteé, y se los van a quitar. Hay que partir ahí. Y luego expandirlo. Y tiene que ser sistemático. Y tenemos poco tiempo para hacerlo porque vienen 4 años por delante complejos, y después tal vez 4 años más complejos. Así que tenemos esta ventanita de tiempo chica de estos 8 años por delante para constituir resistencia y generar vanguardia. Es poco tiempo. Y además significa que no hay certeza desde el punto de vista de, porque la gente quiere seguridad, y seguramente ustedes están con la idea de la seguridad. No hay seguridad. No hay. Tienen que acostumbrarse porque estamos en un proceso revolucionario. No hay certeza. La única certeza es si usted está a favor o en contra. Chao. Por eso Patria o Caos. Así de duro. ¿Usted va a tomar posición o la tomó? Bueno, mantenga la posición. Eso es resistencia. Está ahí. Y desde eso, acumular fuerza, que ya lo mencioné, ¿qué es lo que significa? Generar poder. ¿Para qué? Para resistir. Para resistir lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir de todos modos. Nos guste o no nos guste. Si no hacemos eso, pasa la planadora y se acabó. Esta generación de los 50 tiene 30 años por delante. 80. Chao. La generación de los 35 de Boric tiene 50 años por delante. ¿Capta la diferencia? Es fuerte, ¿no? ¿La vieron? Es decir, nosotros vamos a tener en 30 años más 80. Chao. Vamos a estar medio tiritones a esa fecha. Los que lleguemos. O puede que yo no llegue tampoco, da lo mismo. Ellos tienen 50 años por delante, para las mismas fechas. ¿Lo habían visto así? Y ahí está un problema radical.
es un problema etario, de tiempo. Entonces hay un texto ahí en la carpeta que les mandé que se llama Análisis del Frente Amplio. Vayan a mirarlo. No Donde, llegó la carpeta, Alexis. pero si está en el chat. Es que no llegó a todos. No sé, se la Ah, mandaste a alguien. no, la mandé para todos. Voy a mandarla de nuevo. A ver. Sí, parece que la mandé para alguien nomás. Enviar chat a... Vas, qué raro, me salen... ahí está. Todo en la reunión. Ya, listo. Y veamos si es lo mismo. No. Ahora se las mando. ¿Por qué los mando a leer este? Porque es de 2015 o 2016. Voy a mirar. Es de Análisis del Frente Amplio, parece. Aquí, acá. Se llama De la Revolución Democrática a la Democracia Dictatorial. ¿Ya? Está escrito en 2000, no me acuerdo. Ya, acá lo que hice fue analizar, me voy a compartir pantalla y se lo muestro. Al Frente Amplio. Entre otras cosas. Disculpen. Ahí está. Ya. Vamos a mirarlo. Esa. Ya. Lo están viendo, supongo, ¿no? Este es el texto. Y miren cómo empieza. Dice, la ausencia de verdadera oposición. Primera cosa. Es un dato de la causa que comenzaron señalando el hecho de que en Chile no existe la llamada derecha y por lo tanto una verdadera oposición. ¿Por qué digo eso? Voy a saltármelo porque es muy largo, pero pongo un ejemplo. Aquí está el ejemplo gráfico. Todos los logos de los partidos de derecha están deconstruidos. Están usando categorías de la izquierda. ¿Por qué? Miren la Unión Demócrata Independiente, los puntitos ahí de colores. Chile renace, mayúscula y minúscula. Renovación Nacional con la estrellita con degradé. ¿Ya? Evópoli, ¿para qué decir? Con las 3 líneas escatológicas del fin del mundo. El fin de los tiempos, que significa el fin del capitalismo. Eso significa las 3 líneas para el que no sabe. Evópoli significa el fin del capitalismo. Ténganlo claro, en su logo. Ellos no saben. Evelyn, con las letras de colores. Pueblo originario, miren al lado, la misma cosa. ¿Y de dónde salió esto? ¿Se acuerdan del arcoíris del no? Bueno, de ahí. Esa es la derecha. Totalmente construida, chao. Muerta. Muerta. Bueno, léanlo, porque está ahí en la carpeta. ¿Ya? Y hago el análisis del Frente Amplio, izquierda-derecha, ¿ya? El conflicto entre izquierda ahora, en curso, la mayoría versus Frente Amplio. ¿Y quién gana en el conflicto intraizquierda? Frente Amplio. ¿Por qué? Porque la nueva mayoría, y ahí dice matar al padre, me parece más abajo, ahí, ¿ves? Hay que matar al papá, a Darth Vader. Ya lo hicieron. Ya mataron a la Concertación. Ahora el padre se murió. Matar al padre. ¿Ves? Y van a ganar porque son más jóvenes. Ahí está la Concertación. Está escrito, como les digo, el 2017, 2016, ya no me acuerdo. Es largo, pero leanlo. Bueno, si uno puede anticipar estas cosas, entonces también podríamos anticipar lo que pasa si no se hace lo que estoy planteando. Y lo que va a pasar si no se hace lo que estoy planteando es que se va a carecer de guía y de dirección respecto a lo que hay que hacer. Y si usted no sabe lo que hay que hacer y para dónde hay que ir, entonces está perdido. ¿Se entiende? No puede hacerle frente a la revolución si no sabe cómo se hace. Y para eso hay que estudiar y aprender. Que es lo que estamos haciendo, entre otras cosas, aquí con esta charla y, bueno, con los cursos y otras charlas más. Que es una parte de este deporte de lo que está pasando. Si esto lo logramos multiplicar, que esa es la apuesta que estamos haciendo, y tenemos no un Alexis López, sino tenemos 50 a fin de año y 100 o 200 o 1000 a 2 años plazo, por capacidad de multiplicación, bueno, el desequilibrio de fuerzas cambia. Porque al otro lado tienen tan llenos de profesionales, mucho mejores que yo. Secos para la weá, secos para la revolución, disculpen. Bueno, hay que equiparar por lo menos eso. Y después formar esto que estoy diciendo, las vanguardias. Y tienen que ser en toda la área y todos los campos. Artistas,
ingenieros, matemáticos, psiquiatras, psicólogos, albañiles, todos. Usted dirá, ¿cómo ser un albañil vanguardia? Puede serlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría hacerlo? Basta que haga lo que la pega que estoy diciendo, porque anticipar las cosas y pasar para allá. Por tanto, hay que, obviamente, formarlo. Así que esto es la cuestión más crítica como desafío de este minuto. Aparte de todo lo más, de los desafíos que vienen por delante en términos estructurales, económicos, familiares, la presión, etcétera, etcétera. Aparte de eso. Pero si algo puede ocurrir acá, es lo que estoy planteando. De lo contrario, si no ocurre, vamos a tener una planadora encima de la cual no vamos a salir, por lo menos en los próximos 30, 40 años. Esos son los rangos. Así que no sé, el que quiera pasarse el resto de su vida metido en Boric y Frente Amplio y todo esto, que no se forme. Eso. Preguntas, comentarios. Parece que fue mucha información, ¿no? Yo creo eso. Además. Yo que tengo una duda. La serial esa, la mujer biónica y el hombre nuclear, ¿tiene que ver con transhumanismo o no? ¿De qué años son? ¿Te acuerdas de qué años son? Sí, del 70 y algo, 75, 70 y algo. 76. Bueno, está anticipando, ¿no? Sí. Sí, si las líneas son mucho anteriores. Mucho anteriores. Acuérdese la película más importante alemana que se llama ahora se me olvida el nombre. Metrópolis. Metrópolis. Alemana. Sí, 1921. 21. Con mismo transhumanismo estaban allá. Si no es que aparecieron ahora, si esas ideas no son nuevas. Así que eso respecto a dónde están las líneas que conectan. Claro, tú hiciste la diferencia inmediata de, claro, todos vimos al hombre nuclear y la mujer biónica en los 80, que venían de los 70. Ya están anticipando. Hoy día estamos mucho más avanzados de eso, mucho más avanzados. Vieron, por ejemplo, Westworld, no sé los que la hayan visto la serie. Westworld tiene ya ni siquiera seres humanos, pues son androides que se creen seres humanos. Nada, ya. ¿Alguien más quiere comentar? Isaac. No, soy yo el que dije Metrópolis. Ya, Metrópolis, sí, es que está prendido tu audio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos manos levantadas Alexis. aquí. A ver, ahí sí, iPad de Joaquín y yo. y después, ya, perfecto. Voy con Joaquín primero. Joaquín. Sí, hola Alexi, una consulta. Por ejemplo, a los jóvenes o las personas que están metidas en el tema de tecnología o ingeniería, ¿ellos han sido de alguna manera influenciados por esta idea, a pesar de, por ejemplo, tener algún objetivo bueno, por decirlo así? Por ejemplo, las personas que estudian robótica y esas cosas. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque basta que te hagan un ramo, donde te metan de construcciones que usted no sabe y usted se comió la categoría. Y los cabros quedan deconstruidos. Entonces el resto viene por añadidura. Y eso es lo que ocurre. Da lo mismo si estudian. Yo tengo 3 niños en la universidad. La mayor acaba de egresar en este año, recién, diseñadora. El segundo está estudiando ingeniería eléctrica y el tercero está estudiando construcción civil. Todo en la Católica. Gratis, además, debo decir. Becado, por nota. Y los 3 en la Católica han tenido ramos formales de construcción. En la Católica. Ahora, ellos saben, porque ellos están formados. Esta misma clase y estos mismos que están escuchando ustedes lo escucharon cuando tenían 14, 15 años. El más chico, creo que tenía 9 años, cuando empezamos a hablarle de estos problemas. Están internalizados, ya están vacunados, de verdad. Ese trabajo... Vendrían siendo vanguardia, ¿cierto? No necesariamente. Solamente están formados en términos de lo que te estoy diciendo. De ahí a que lo sean, puede ser.
puede ser que lo hagan, pero hay que esperar. Yo no meto las manos al fuego por ello en términos de que sean vanguardia o no. Es una decisión. Esa decisión la tienen que tomar ellos, no yo. Y además, depende de lo que hagan. Depende de lo que hagan. Eso. Sí, es que le pregunto porque a mí estos temas siempre me han gustado, pero ahora que entiendo más o menos por lo que ha explicado usted, me gustaría ser vanguardia en ese sentido. Bueno, fórmese. Eso es lo primero. Sin Claro. formación no lo va a hacer. Claro, Sin formación claro. no va a poder hacerlo. Tiene que formarse. Y formarse significa adquirir Sí, la y lo otro que información quería preguntarle es necesaria. que... Sí, lo otro que quería preguntarle es que, por ejemplo, yo tengo una sobrina que tiene 3 años, entonces a mí me gustaría, ¿cómo puedo yo influenciarla en el futuro, ya que está chica todavía, No, ya no que la los padres influencia, también no la influencia en influenciados el por lo futuro. que... No la influencia en el futuro, la influencia en ahora. La deconstrucción opera en los niños desde Es que es muy nivel chiquitita todavía. prebásico. No es chiquitita. ¿Qué monito está viendo? Ujú. ¿Qué monito está viendo en la televisión? Ah, claro. Ya. ¿Está viendo Bob Esponja? ¿Está viendo, Mm. no sé? Todo eso, usted lo filtra para que no lo vea él, para que no tenga acceso a eso. Porque ahí mismo vienen las categorías. ¿Qué es lo que es Bob Esponja, niño o niña? Da lo mismo. Un día es niño, otro día es niña. Ese es Bob Esponja. Me parece tan simpático y tan bonito el Bob Esponja. Claro. No, es un agente de deconstrucción a nivel infantil. Entiéndanlo. ¿Qué es lo que es Los Simpsons? Ujú. Sino un sistemático ataque completo, histórico, porque son 35 años de Los Simpsons, a todos los valores de Occidente. A todo y cada uno. Claro, porque yo más o menos le he planteado estos temas a mi hermano y al parecer como que no lo entienden, lo ven No lo entienden. como una No. tontera o como un ataque, claro, y es perder el tiempo. No, es que lo De que hecho, le pasa a yo me he usted, enojado bastantes veces con... por eso, es un error. Mm, Es un error. Usted tiene que mostrarle, pero para mostrarle tiene que saber. Tu hermano no es tonto, sí, pero probablemente claro. lo que está haciendo es por reacción a cómo Mm, tú le dices las cosas. Y por eso se molesta a los dos. Muéstrele. claro, No le exacto. imponga. Él decide. Pero muéstrele. Pregúntele, Mm, vaya y pregúntele, ¿qué monitos ve el niño o la niña? No sé. Y tú analízalo. Cuando ya tienes formación politológica, los puede analizar completo. Y dile, miren lo que está bien. Usted le está enseñando a su hija con la tele. O hijo. Y él solo se va a dar cuenta. Ahí está la evidencia, la tiene frente a los ojos. ¿Para qué te voy a decir más adelante? Pero a esa edad temprana, claro. porque a esa edad empiezan, ya están adoctrinando a través de los dibujos animados. Ya. Voy con René. Buenas noches, René. Buenas noches, Alexis, y a todos. Bueno, por lo que vimos y por lo que entendí, digamos, sacando como un destilado de pensar en qué es vanguardia, tiene que ver con una visión a futuro y con plantear alguna cosmogonía particular que esté a la base de ese planteamiento a futuro, como los cosmistas en el fondo. Tienes que tener, perdón, aquí te hago una corrección, no es que planteas, tienes que tener cosmogonía, cosmología, etcétera. Ya lo tienes. Sí, no es que lo planteas. Pero el tema es... Sí, el tema es que la cosmogonía cristiana, tú mismo dijiste la idea del padre creador, viene siendo atacada por diversas fuentes hace mucho tiempo, y entonces a mí me surge muchas veces esta pregunta o este cuestionamiento en el fondo, así que nosotros tenemos que apostar a defender esa cosmogonía antigua o a plantearnos nosotros mismos una alternativa que no sea la de la deconstrucción, pero que tampoco sea necesariamente el occidente cristiano que conocíamos para alguna gente, no para mí, pero para alguna gente hasta el estallido social. Porque, por ejemplo, yo he visto ahora en la nueva derecha, en mucha gente, activistas de redes sociales de la nueva derecha, que ponen, echamos de menos el Chile antes del estallido social. A mí, en lo personal, me parece una forma súper poco efectiva de hacer contradiscurso. Es que no es contradiscurso. Porque es como...
Mira, ya, no encontré el curso, claro. Entonces, está la dificultad ok, pero entonces, ¿cuál es la cosmogonía? Porque esto es algo que está ocurriendo en el interior de cada uno de los individuos aquí, y Ok. después llegar a ponernos de acuerdo. No, ¿sí? no, no. Eso. No, si no funciona así. No funciona así. Ok. La primera Ok. cuestión que es de fondo, que no tiene que ver con superficie, es si usted es metafísico o no es metafísico. Esa es la primera definición. ¿Qué Ujú. significa? Usted cree, mira, Ujú. que hay una realidad más allá de la vida o del, etcétera, o no cree. Chao. Eso es todo. No le estoy pidiendo que crea en Ujú. Cristo, no, le Ok. estoy pidiendo si usted tiene la noción de que nosotros no somos solo materia y carne. Chao. Esa es la primera definición. Si usted tiene eso, Ujú. ya tiene el fundamento. Ese es el fundamento, porque es trascendencia y no inmanencia. De construcción es inmanencia, flujo, permanente, continuo. Entonces, no necesitas hacer ese trabajo que estáis haciendo de cuestionarte si vamos a seguir al Papa Francisco, que es un desgraciado y no sé qué, respecto a lo que está haciendo, ¿ya? O otra cosa. ¿Por qué? Porque te vas más arriba. Lo fundamental es eso. Si no tienes Ujú. fundamento metafísico, entonces estás en inmanencia. Si estás en inmanencia, estás en deconstrucción. Simple. ¿Para qué me complico con el tema de Ujú. cuál es tu forma de creer en Dios? Para mí no tiene importancia. ¿Usted es metafísico o no es metafísico? Eso es todo. Ujú. Ya. Eso. Y, Voy y con... la segunda, Alex, y la segunda parte del comentario pregunta es, ¿existe o tú visualizas esta visión a futuro desde este lado, desde esta vereda, desde esta concepción metafísica? Es decir, así como existen las películas de post-deconstrucción con el transhumanismo, yo no he visto... Quizá he visto una, No Soler, que se la recomiendo mucho, una película brasileña que tiene un contexto metafísico, ¿Cómo se muy llama? bonita. No Soler, N-O-S-S-O, Lair. La voy a Ponlo en el tipear. chat. La voy a Ponlo en el tipear. chat. Ya, les voy a mandar el link en el chat. Es bien bonita, pero es como el único ejemplo que yo tengo, y tampoco es que plantee una sociedad futuro, sino que en el fondo grafica una idea en particular de la vida después de la vida, cosas así. Pero en el fondo yo al menos no he visto esa visión a futuro de cómo sería el universo, el mundo si nosotros ganásemos. Una cosa así. Bueno, ¿qué te dice eso por definición? Que no hay proyecto histórico. Tan simple como eso. Ujú. Te lo está mostrando. Exacto. No hay proyecto histórico. Hay que generar el proyecto histórico. ¿Qué queremos hacer con Chile? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que Chile fuera en 50 años más? En 100 años. Esa es la pregunta. Entonces, cuando uno se plantea con eso, ¿cómo quiero que mis nietos vivan en este país? No yo, porque están muertos. Mis nietos. ¿En qué país quiero que vivan? ¿Cómo quiero que sea? ¿Ya? Bueno, ahí la cabeza empieza a funcionar en función de estos problemas. ¿Ya? Y ahí estáis generando vanguardia, estáis anticipando, ¿no? Significa que vas a encontrar por dónde en algún instante, y por ahí pasa todo el resto de la gente. Eso se expresa, cuando ya uno se internalizó esta cuestión, se expresa, por ejemplo, si usted es músico, empieza a generar música, si usted es pintor, pinta, etc. Las vanguardias son en toda la área, no es de un área, son todas las áreas. Y ocurre que confluyen cuando hay proyecto histórico, porque cuando hay proyecto histórico confluyen todas las áreas hacia el proyecto histórico. No necesita estar alineando a toda la gente va para allá. Eso. Termino ahí para darle la palabra a más personas. Voy con con Cecilia González. Cecilia, buenas noches. Estaba primero. Tienes que activar tu audio. Ahí. Buenas noches. Yo quería saber si hay alguna técnica o alguna forma de convencer a un joven que está deconstruido. Ok, muéstrele. Ya, para mostrarle, usted tiene que saber más que él. Esa es la primera condición. Si no, no va a poder mostrarle. Lo va a combatir o le va a rebatir o lo va a discutir. No le discuta, muéstrele las dos cosas. Mira esto y mira esto otro. Él elige, porque seguramente no es tonto, pero tienes que mostrarle. Y para mostrarle, tienes que saber mucho más que él. Esa es la respuesta.
Ok, gracias. De nada. Voy con MC. MC, ¿Aló? ¿Me escucha? ahí. Sí, te escucho. Buenas noches, Alexis. Yo quería agradecerte por las clases realmente fantásticas. He aprendido mucho, te lo agradezco mucho, mucho, de verdad. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, te pasaste. La verdad, estoy súper contento y honrado de la audiencia de esta conferencia que además es pagada. Entonces, el esfuerzo que se hace es doble y por ende para mí es súper fuerte el que haya gente que me quiera escuchar 4 jueves seguidos de las 10 a las 12 de cosas que ni siquiera seguramente muchos de ustedes no sabían. Entonces, yo me hice el propósito y tomé la decisión el 18 de noviembre del 2019 de que iba a dedicarme el resto de mi vida a esto. Porque ya venía con la formación, pero no había tomado la decisión hasta un mes después del 18 de octubre. Y ahí fue cuando hice el video del señor del campo, que se llama, que sí le pusieron, que estoy en Laguna Culeo, de hecho, ahí en ese video. Y empecé. Hoy día ya les mostré que estamos con los cursos de especialistas. 6 especialidades que estamos dando. Están en pleno desarrollo en este minuto. La clase antes de la conferencia, de las 8 a las 10, había clase de inteligencia y comunicaciones. Hay 7 o 6 personas que se están formando en eso. Y hay 6 especialidades más. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque de aquí a fin de año, el curso de especialidad dura 2 meses. Y después tiene una tutoría el profesor hasta fin de año y tiene que hacer una tesis, que es una investigación de campo de la especialidad en que ellos se formaron. ¿Ya? Bueno, vamos a tener 4, 5, 6 tesis que probablemente nos puedan servir incluso antes para el tema de, por ejemplo, el rechazo salida. Contradiscurso del rechazo salida. Contradiscurso del rechazo salida tiene que ser de tal potencia, demostrarle a la gente lo que va a ocurrir con el país, que la gente empieza a desalinearse del proceso revolucionario y se pase al proceso contrarrevolucionario. Es decir, del apruebo al rechazo. Eso lo estoy poniendo súper simple. Y eso no puede ser una persona que lo haga, tiene que ser un conglomerado de gente que lo hace todos los días. No basta con que alguien tuitee una vez o saca trending topic, no sé. Usted tiene que todos los días darle de aquí hasta agosto con el tema. No dejar pasar un día. Entonces, mostrar la contradicción interna que tiene todo lo que está pasando, mostrar los efectos que va a tener, hacerle notar a la gente percepción de amenaza, que se los comenté que era básico en términos de acumulación de fuerza. Percepción de amenaza, muéstrenle lo que va a pasar. Y solita la gente está empezando, porque hay gente que está poniendo, yo voté a prueba, pero yo no quería que me quitaran la propiedad. Estoy poniendo un caso, lo más tonto que está saliendo en los tweets hoy día, ¿ya? Bueno, refuércelo. Y que no sea solo eso el problema, que sea todo el problema. ¿Para qué? Para que se pase para acá. Esa es la pega. Y eso lo podemos hacer, ojalá, de ahora mismo, y seguramente muchos de ustedes lo están haciendo, hasta Juan Legoede acá, que todos los días lo hace. Entonces, si sumamos más gente, y de todos los flancos, viene este contradiscurso, que significa, en primera instancia, simplemente mostrarle. ¿Eh? Miren lo que va a pasar con el país, miren las cosas que están aprobando. La gente ya, con el tema de los jueces, con el tema de que va a ser unicameral el Senado, con el tema de la propiedad, con el tema de la plurinacionalidad, etcétera, mucha gente ya en este minuto está así. Bueno, hay que reforzar eso. Más percepción de amenaza por un lado, y 2, volvamos para atrás, para ir para adelante. Eso es como la lógica, porque si se gana el rechazo, en realidad estamos en lo mismo que estamos. Estamos con la Constitución de 1980 modificada por Lago más de 80 veces. Pues bien, ese piso nos tendría que permitir articular fuerza, poder, ¿para qué? Para después hacer los cambios que hay que hacer. Eso. Lo central, porque no es restauración, si no, no sería contraproceso. Ahí está. Voy con Cecilia. Buenas noches. Ceci. A ver. Tienes que activar tu audio. Ceci, ¿me escucha?
Aprieta la barra espaciadora de tu teclado. Ahí está. Es que lo que pasa es que me olvidé de sacar la manito. Ya. Que vaya algún otro que tenga preguntas. Ok, no hay problema. Juan Luis Manso, buenas noches. Claro, gracias, Alexis. Oye, mira, yo le estaba dando vuelta estos días a lo que te decía de la semana pasada del contradiscurso, que lo tocaste hoy día de nuevo, que es clave, o sea, es como cuando decían que nosotros no teníamos relato. ¿Ah? Entonces, sí, pues eso es. Pero hoy día no hay un contradiscurso, no hay ningún partido de la supuesta derecha que tenga un contradiscurso, a lo más restauración, a lo más. Sí, con suerte. suerte. Que no están ahí con el apruebo, porque exacto. Dijeron que es que están con el apruebo. Las directivas están con el apruebo, claro, lógico. Si ya lo dijeron, nos dijeron hace un par de semanas atrás. Ya. Bueno, entonces lo que yo veo, lo que toca, por ejemplo, yo fui a la UDI muchos años, weón. Puta, desde los 14 años, 15 años, weón. Y me fui siendo consejero regional, pues bueno, a los 30 años, era un cabrito chiquitito, era core, y renuncié, los mandé a la punta del cerro, pues, porque estaban totalmente construidos. Pues, sí, pues. Y ayudé a formar republicano, y también me fui porque me di cuenta que era la misma cuestión que la UDI, no, así no era nada distinto. Pues. Eran los mismos que se habían pasado a mal pronóstico para republicano, entonces. Sí, problema pues, grave. La misma historia no, si son los mismos gallos, no hay mucha diferencia. Ahora, lo que yo veo entonces que no hay un partido político que tenga de verdad un contradiscurso hoy día. Y una pega larga, porque formar vanguardia es una pega súper larga, súper ardua. Nosotros tratamos de hacer esa pega hace 20 años atrás, formando cabros chicos, así como nos habían formado nosotros, pero era una joda. Y además los más viejos nos decían que éramos exagerados. Exagerados. Cuando el año 90, yo me acuerdo, les dije que no, que ahora nos van a sacar la cresta con el tema de la familia. Lo primero que van a hacer es destruir la familia en Chile. El año 90, cuando yo tenía 16 años, no sé, y me trataban de exagerado los viejos. Bueno, a lo mejor tenían, vaya a saber uno cómo tenían la familia los viejos, pero bueno. Aquí estamos, efectivamente, ¿no? Entonces, hacer esa pega, una pega súper larga. No es tan larga. O sea, yo creo que es larga, si hay que formar cabros que hoy día tienen 14, 15 años para que en 5, 6 años más... Eso no es largo, po. O sea, no es largo, no. En realidad 5 años no es nada. Si cuánto llevamos de revolución, no es nada. Ya, pero hay que hacerla. Y demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y no sé si está articulado para hacerlo. ¿no? Hay que hacerlo. Me quedé pensando el otro día que tú habías dicho el tema de mostrarte la clase pasada. Fue lo de las redes, de este trabajo en red, que uno en el fondo uno no sabe lo que está haciendo el otro. Cada uno hace lo que puede y le echa para adelante. Sí, hasta que se articula. Y se articula, de alguna forma, pero hay que hacerlo. Bueno, y alguien tiene que igual, de alguna forma, organizar un cacique y después puros indios. O puros indios, ¿no? No. Yo les planteé que la estructura de red no implica que surja el liderazgo de ella, pero la función de la estructura de red es formar vanguardia. Esa es la misión de la estructura. El objeto de la estructura es ese. ¿Por qué? Porque ahí se suman las fuerzas, pues. En una red, todos los nodos son importantes. Si cortan uno, queda el resto. Por eso se hace red. ¿no? Porque lo que va a pasar va a ser eso. ¿no? ¿Cuál es mi temor y mi apuro, entre comillas, hoy día? Entregar todo este material lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque necesitamos masa crítica de gente. Masa crítica en número de gente. Cantidad. No estoy hablando de cualidad todavía, solo cantidad. ¿Sí? Si en el Comando Nacional de Rechazo Salida hay 100 personas trabajando en este minuto. 100 personas. Todos los días. Hacen algo un poquito, qué sé yo, les cuesta a veces, otras veces, pero todos los días. 100 personas. Bueno, tendríamos que tener, ojalá 1000, para que esta cosa se active en marzo a mayo, por decir algo. 1000.
nacional, que trabajen todos los días, para llegar a agosto con una estructura mínima regional, ojalá provincial y ojalá comunal. En Santiago el desafío es tener comunales en todas las comunas periféricas, un núcleo por lo menos, ¿ya? No necesitas liderazgos, eso es un error. Las vanguardias no son líderes porque van adelante, no es porque tengan liderazgo, porque de hecho mucha gente no los ve. ¿Usted cree que a Solkowski y a esta gente los tenían en un altar originalmente? Nada, no los conocía nadie. No es importante. Las vanguardias son otra cosa, para que no se confunda vanguardia con liderazgo, son dos cosas distintas. No sé si lo tengo claro. Ya, bueno, entonces el futuro hoy día va por el comando de rechazo de salida, digamos. Por ello tiene que ir la cosa. Una de las trabajos ese, porque nos permite acumulación de esfuerzo. El rechazo para nosotros es un problema de carácter táctico, porque se gana o se pierda, da lo mismo. La revolución sigue, yo lo tengo la clarito. revolución sigue, La revolución va a seguir, está claro. Pero para acá nos permite acumular fuerza. Por eso hay que hacerlo. No es otra cosa, no es otro objeto, ¿ya? Después de eso, o sea, el comando se disuelve, pero la gente que está ahí pasa a la estructura que va a venir a continuación, que va a ser el movimiento de resistencia. Y después del movimiento de resistencia seguramente van a nacer alguna estructura partidaria. Eso es lo que va a ocurrir secuencialmente. Pero con acumulación de fuerza, si no, no sirve. Efectivamente. Ahí está el camino. Ahora, esta semana ha sido caótica el tema de la Constitución. Sí. O sea, eliminar no solo el derecho de propiedad, sino que el emprendimiento, y el libre mercado como... O sea, déjelo un gallo nomás, que vive en una población y quiere tener un mini market en su casa, cagón, no va a poder. O sea, y hay que, como decías tú recién, hay que ponérselo así a la gente. O sea, si usted tiene un mini market, se lo van a cerrar, no se lo van a quitar, o si quiere hacerlo, no va a poder hacerlo. Con cosas tan triviales como esa. Así es. Es el contradiscurso básico, más simple posible, lo más simple posible. Recuerden que los pasos que vimos, el tema de percepción de amenaza es fundamental. La gente tiene que sentirse amenazada personalmente. No es etéreo, no es la Constitución. No. Es tu hijo, es tu familia, es tu casa, es tu emprendimiento, es tu trabajo, son tus lucas, es tu pensión. Eso, directo. Es tu familia, es tus lucas. La galla le toca lucas, bueno, y... Ahí está. Eso es. Ya. Gracias, Juan Luis. Voy con MC de nuevo, que tiene la mano arriba. Alexis, te quiero pedir un favor. Como me tuve que conectar de mi teléfono y delante se me cayó la conexión, entré al chat de nuevo y no alcancé a descargar los archivos que enviaste. Ah, es un link, tienes que copiarlo. Te lo voy a copiar de nuevo en el chat. Dame un segundo. Ya. Muchas gracias. Un segundo. Sí, no hay problema. Esta carpetita, yo no sé cuánta gente la ha bajado, pero la he venido compartiendo hace 2 años, creo, con los textos, y le he ido agregando cosas. Entonces, hay mucho texto ahí. Está el juego prolongado de Bormann, que habla de Go y de la Revolución China y de la Revolución y de Vietnam, entre otras cosas. Es un libro súper importante, 1969. Chibumi creo que lo puse ahí, que también hay que leerlo para el tema de Go. Y así. ¿Cuál es la misión que les pido desarrollar? Ojalá, hoy día tenemos 29 personas acá. ¿Ya? Las veces que yo las vi anteriormente, en algún minuto tuve 50, 60 personas. Hay que multiplicar esto para que más gente entienda qué es lo que es contraproceso, que es la primera cuestión que hay que entender, ¿ya? Y luego que se comprometa con el contraproceso. Es básico, lo más importante yo creo que es eso. Entonces, ojalá hubieran 10 de ustedes, 20 de ustedes que hicieran esta misma cosa con 20 más. Ese efecto multiplicador es lo que necesitamos rápido, es decir, en el año. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que va a ocurrir post plebiscito. Si se gana, va a ser maravilloso, listo, y van a estar todos felices. Pero si se pierde, que la mayor probabilidad, la gente va a bajar los brazos. Va a bajar los brazos. Entonces, lo que no hay que permitir es eso.
La gente tiene que saber que esto es solamente una de las batallas que hay que dar en el camino para llegar al poder. Chao. Y hay que planteárselo así desde el principio. Eso. Voy con Cecilia, de nuevo. Ceci. Sí, lo que pasa es que hoy hubo menos gente porque estaba el partido. Ah, sí, está bien. No tengo problema. No tengo problema Sí, con eso. pero para que uno entienda también que hay gente que no ha venido por eso. Ok, pero seguramente me van a pedir la grabación después, se la voy a pasar, así que igual van a tener la clase. Gracias. Perfecto. Joaquín. Sí, lo que quería preguntar que si uno se forma en esto, ¿es obligatorio aprender Go o no? No. No. El Go es una ¿No necesariamente? técnica. No. Mm. De hecho, hay gente que ya hizo la pega, hay gente que se compró tableros, que ya está jugando en línea, entre otras cosas. No saben nada todavía, pero por lo menos va a haber un grupo, un núcleo de gente que está con Go y está aprendiendo. ¿Ya? Esa es una estrategia, ¿ya? Que uno aprende, que rompe la lógica del ajedrez, y eso es lo más importante. ¿Ya? Rompe la lógica estructural vertical del ajedrez y te pone en una situación de horizontalidad. Entonces ahí comprende horizontalidad. ¿Ya? Para eso sirve. Pero no es obligatorio aprender Go en ningún caso, para nada. Eso, Joaquín. O sea, ¿el ajedrez no habría que tomarlo ni en cuenta? Bueno, tú tienes en este minuto, voy a ponerlo con un ejemplo súper simple. Tienes en este minuto a la Araucanía 3 provincias, 4, bajo estado de excepción constitucional de emergencia, ¿no? Y con militares. Y, claro, han disminuido en cantidad los actos de terrorismo y violencia, pero se han incrementado en cualidad. 4 asesinatos en una semana. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que tenemos al ejército operando en términos verticales. Las guerrillas son horizontales. ¿Dónde se topan? Nunca se topan. El ejército está controlando la carretera, está sobre los pasos niveles, y esta gente opera por caminos interiores. En este minuto hay caminos interiores que tienen peaje todos los días. Páguele nosotros somos los dueños. Páguele. Ahí no llega el ejército. Y no Ahí se pueden formar ahí. Termino. Ahí tiene sí, ajedrez. Y no se pueden formar. Sí, perdón. Contra Go. Sí. Ahí tiene ajedrez del ejército contra Go de la guerrilla. Y no se Claro, puede es que formar. por la urgencia del asunto, claro, y por la urgencia del asunto ahí la gente yo creo que va a tener que empezar a defenderse ellos mismos. Sí, porque están eso. matando gente. Sí, va a pasar eso. Lamentablemente va a pasar eso. Porque el resultado de eso, yo se los dije, va a ser un Kosovo ahí en la Araucanía. Eso va a ser. Sí. Bueno. ¿Puedo hacerle la última pregunta? Ok, esta es la última. Porque estoy un poquito cansado hoy día. Sí, pero, lo que pasa es que lo que le consultaba anteriormente, lo que usted mencionó del transhumanismo y todo eso, ¿ya? Lo que a mí no me queda claro es que tengo como una duda existencial. Si uno estudia temas de eso, de tecnología y esas cosas, ¿estaría contribuyendo a lo que estos imbéciles quieren hacer en el mundo, no? No, está estudiándolo. Si el problema es como la tecnología, a ver, del 40.000 antes de Cristo hasta más o menos el 10.000, teníamos herramientas y armas de piedra. Y en ese lapso larguísimo hubo como no más de 6 o 7 estilos, magdaleniense, acheliense, etc. Cambiaba muy lento la tecnología. Claro. Pero cambiaba. Y resulta que el que desarrollaba las puntas mejores y que tenía mejor habilidad técnica de desarrollo, tenía mejor especie y sobrevivía más. El problema nunca es la tecnología, es cómo se usa. ¿Para qué se usa? La tecnología es neutral. Okay. Así que depende de ti cómo vas a usar esa herramienta, para qué. Porque yo puedo usar, de hecho tenemos un área de cibercapacidades dentro de la estructura que yo les mostré. Estamos trabajando cosas en eso. Y tiene que ver con contrarrestar de otra manera el proceso también. Así que tú no tienes que perderte, la tecnología es neutral, usted sabe para qué la usa. Lo mismo que genera electricidad, la misma tecnología es la que genera bomba atómica. Elíjalo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Una central nuclear o una bomba atómica? La tecnología es la misma. Eso. Señores, muchísimas gracias por haber participado hoy día. Muy agradecido con todo y los dejo
les voy a volver a mandar el link para los que quieran volver a tomar la charla, porque la voy a volver a dar. Así que se lo pueden repetir sin tener que pagarlo, obviamente, en las veces que quieran en adelante, porque la voy a seguir dando. Así que eso, para todos la invitación. De hecho, aquí hay gente que se la había tomado antes y la volvió a tomar hoy día. Un saludo a Juan Leguedé. Muchas gracias, Alexis. Y gracias a ustedes. Gracias, Alexis. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alexis. Gracias. Que estén Que muy bien. descanses. Chao. Buenas noches a todos. Chao, Alexis, gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao, Alexis. gracias. Chao, que les vaya bien. Chao, gracias. Chao, Alexis, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Voy a gracias. finalizar. Chao. Todos quieren Oye, despedirse. Alexis, Sí, ¿me escuchas? sí, Juan, dime. Me dejaste con la mano arriba, te la voy a perdonar. Ah, no, pero no voy la a vi, dejar. no la vi, Te la- Juan, No, no discúlpame. importa, bien. No, sí, está bien, sí, un poco atrasado Dale. igualmente. Dale, no No, importa, pero, pero... ¿y la gente se retiró? ¿La gente se retiró? No, pero si hay gente todavía. No, solamente quería decirte que cuando tú dices que las vanguardias ven lo que va a pasar, más que verla es indicar lo que ellos están planificando que pase, ¿no? Eso, las dos cosas. Es el proyecto político en perspectiva, ¿no? Exacto. Pero son las dos cosas, Y porque otra lo cosa- ven y lo hacen. Exacto, claro, sí, ahí está la gracia. Y lo Eso. otro que te quería decir es que en la Araucanía, en el macrozona, toda esta zona que tú indicaste, existe una situación muy viciosa, porque hay digamos que está el ajedrez, que están los militares en las carreteras, ¿cierto? Y está el Go, en el cual en el Go participan los empresarios, participan las autoridades estatales, las autoridades municipales, las autoridades del gobierno, en que están todos de acuerdo en mantener el establishment, las maderas que son robadas, le compran la madera a los terroristas, a la CAM, y todo funciona y todos miran para el lado. Eso es lo terrible, Así es. porque hay como un statu quo en que todo funciona. Entonces hay asesinatos, sale en la prensa, hay opiniones, pero todo continúa con el proceso del Go. Se llama guerra civil molecular, lo que está pasando en la Araucanía. Es el estadio más allá de revolución molecular disipada. Ojo. Exacto. Entonces, salirse de eso, porque después va a incrementarse con Boric, si saca a los militares, esto va a escalar. ¿Ya? Y cuando escale, va a producir reacción y va a tener grupos enfrentando grupos. Guerra civil molecular. No es, estamos ahí. Así que eso es lo que va a pasar. Si Boric es zapatista, igual lo es López Andria. Entonces, digamos... La guerrilla zapatista es la única guerrilla del continente que está en deconstrucción. Eso no sé si lo sabía. Sí. ¿Por qué? Porque el subcomandante Marcos está formado en deconstrucción. Ahora no se llama Marcos, se cambió el nombre. Bueno, eso. Y es con el Boris ha leído. Chao, Alexis. Chao, que estén muy bien. Te felicito Gracias por tu todo. energía. Chao. Chao, que estés bien. Chao, pues.